¿Qué tal? Hola. Comenzamos con nuestra solución de la práctica calificada número 2 del curso de dinámica. En esta oportunidad vamos a poder resolver estos 4 problemas que tenemos, donde nos piden velocidades, aceleraciones, módulo de orientación de la aceleración y de la velocidad. Así que también vamos a ver la velocidad en el inicio, gráfica de curva versus tiempo, posición y desplazamiento de cada uno de estos problemas. Bueno, del problema 4, 1, 2 y 3 vamos a ver solamente velocidad y aceleración en respectivos puntos. Y continuamos con la solución. En el problema 1 nos pide la velocidad de aceleración del ascensor, la velocidad de aceleración del contrapeso. Según la gráfica nos muestra que hay un ascensor y tenemos un contrapeso que es un bloque. Para ello hacemos un pequeño diagrama x1, x1, x1 para las poleas pequeñas, y para la polea que se encuentra arriba con el contrapeso le ponemos x2. Resolvemos que la longitud de la cuerda es x1 más x1, le llamamos LA. Derivando esto tenemos que la longitud, la longitud derivando tenemos la velocidad es 2x1 y la aceleración sería 2. Eso es por dato. Entonces, resolviendo que la longitud de B es igual a x1 más x1 más x2, derivando tenemos que es x2 a menos 4. Y derivando y haciendo doble derivada de la longitud de B, tenemos que la aceleración de x2 es 2 metros por segundo. Entonces ya tenemos la velocidad de aceleración del ascensor y del contrapeso. En el problema 2 nos piden poder desarrollar la velocidad en B y la aceleración en B de una máquina polea, una máquina que gira alrededor del punto D. Para ello nos dan el crecimiento del brazo, nos dan los ángulos y algunos componentes más que vemos al principio de esto. La longitud inicial es de 25 metros. Para ello es un problema algo extenso. Entonces vemos que el radio como dato, eso es todo lo que nos da. Entonces nos piden la velocidad en el bloque B. Para ello es velocidad en T. Tenemos como fórmula todo ello, y como vemos solamente todo se encuentra en dato, solo es reemplazar y resolverlo. Al igual que para la aceleración tenemos un monstruote y eso es fórmula, y todo ello tenemos como dato, lo reemplazamos y nos tenemos la velocidad en B y la aceleración en B en coordenadas correspondientes que nos piden. En el problema 3, como en la gráfica se ve, es una leva que forma por radio número 20 más coseno de un ángulo teta por 15, y dice alrededor de A el ángulo es 35 y nos dan algunos datos como ya vemos en la imagen. Nos piden hallar el módulo de orientación de la velocidad en B y el módulo de orientación en la aceleración de P. Entonces tenemos como dato, ya lo ponemos, hallamos la velocidad, pero para hallar la velocidad tenemos que descomponer los datos que nos dan. Tenemos velocidad en T. Una vez hallado velocidad en T, hallamos velocidad en el ángulo, por lo que nos piden. Hallamos la aceleración y el ángulo. Para ello resolvemos lo que vemos. Entonces tenemos que la velocidad es igual a raíz de 30,11 al cuadrado
más el número que es menos 113,005 al cuadrado. Para ello nos sale 116,94 minutos. Entonces el ángulo en B es igual a la tangente, al arco tangente de lo que tenemos, que es menos 113,005 entre 30,11. Nos sale menos 75,7. Entonces para ello tenemos que la aceleración en t es igual a el vector en posición derivada menos el vector posición por el ángulo al cuadrado derivado. Reemplazamos en los datos y nos sale menos 546,04. Ahora hallamos la aceleración en el ángulo. Entonces tenemos que el vector de posición por el ángulo al doble derivada más 2 veces el posición derivada por el ángulo derivada, tenemos como datos, y todo eso nos sale menos 546,04 menos 162,36. Ahora hacemos el ángulo en A, como ya había explicado, nos sale 16,56 y la aceleración hallamos por Pitágoras, raíz de menos 546,04 al cuadrado más menos 162,36 al cuadrado nos sale 169,67. Ahora en el problema número 4 se tiene un móvil, dice, con una aceleración. Se sabe que la velocidad en el segundo 10 es 80 metros por segundo y parte 80 metros antes del origen de coordenada. Nos piden calcular la velocidad de inicio de esta gráfica. Bueno, está en una gráfica. Lo primero que debemos hacer es, cuando el tiempo va a 0, la aceleración es 5. Cuando el tiempo vale 10, no sabemos la velocidad. Para ello, hacemos que la velocidad en t es menos la velocidad en 0 es igual a la integral de 0 a t de a diferencial de t. Despejando a, tenemos, y reemplazando los valores, que la velocidad en 0 es 30 metros por segundo. O sea, la velocidad de inicio es de 30 metros por segundo. Para ello hacemos que la velocidad en t es menos 30 igual a 5t para poder hallar el tiempo. Despejando, sacando integral, tenemos que el tiempo del auto cuando es 0, la velocidad es 30. Entonces, resolvemos el radio en t. Tenemos una ecuación de segundo grado donde sale 5 medios igual a t al cuadrado más 30t menos 80. Cuando t vale 10 a t vale 20, tenemos que la aceleración es 0 y la velocidad 80. Entonces el radio 0 es igual a 420. Ahora cuando el tiempo es 20 y a 30, tenemos que la velocidad 0 es 80 y la velocidad 0 en 20 es el radio, es 2070. Ahora nos piden la gráfica de la curva posición versus tiempo. Tenemos que el auto comienza a desplazarse 80 metros antes del inicio y el tiempo que demora es de 30 metros por segundo. Entonces la distancia de recorrida hasta el segundo 30, como tenemos como dato, es de 50 y el desplazamiento hasta el segundo 30 es de 4.250 metros.